Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor, por haber recibido tu misericordia, porque reconocemos que es tan profundo y tan inmenso tu amor, tan sublime, Señor. Señor, te agradecemos porque es así de profundo tu amor. También te agradecemos este tiempo que tú nos guías a tener y te rogamos, lo ponemos en tus manos preciosas para que seas tú quien hable a nuestras vidas, que quede sembrada tu palabra en nosotros, para que podamos defender lo que creemos, porque tenemos una esperanza firme. No es una creencia que tengamos al aire, sino que lo dice tu palabra y lo creemos porque tiene fundamento. Y el fundamento eres tú, Señor Jesucristo. Entonces en tus manos ponemos este tiempo, Señor, y haz tu voluntad en nosotros, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, abran su Biblia en Mateo capítulo 16 a partir del versículo 3. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Segunda de Timoteo 3:16. Es bien importante este versículo. Toda la Escritura, o sea, toda la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Y para qué nos es útil? Primero dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, primero, lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. No todo lo que está escrito lo dijo Dios, porque hay cosas, hay eventos que lo dijeron hombres y son acontecimientos que vivieron algunas personas, pero Dios quiso que estuviera escrito ahí, porque para nosotros iba a ser útil. Primero, para que nosotros fuéramos enseñados, para que nosotros fuéramos redarguidos. ¿Qué quiere decir redarguir? Hay ocasiones en que nosotros pecamos contra Dios y a lo mejor no nos damos cuenta porque es un pecado para nosotros sutil. No nos damos cuenta que estamos pecando o no nos damos cuenta que estamos mal. Entonces, cuando nosotros tenemos acceso a la palabra nos dice: tú estás en esta condición. Y entonces, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Me está redarguyendo. A veces oímos una prédica, si en ese momento que estás escuchando la prédica sientes o piensas que eso que se está hablando te concierne a ti, el predicador me sabe algo o me lo está diciendo a mí. No es eso, es Dios está hablando a tu vida. Entonces Dios te está redarguyendo, ¿correcto? Y dice también que es útil para corregir. Habrá cosas que nosotros pensamos que es lo que dice Dios, o habrá cosas que pensamos que eso que creemos está bien, pero sin embargo la Biblia nos corrige. Y dice que es útil para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia la utilizamos también para predicar el Evangelio. Cuando esa persona recibe el Evangelio y recibe la misericordia de Dios, esa persona viene a ser justa por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿nos queda claro? Hace rato venían unas personas a querernos compartir, personas que ya sabemos que son de los testigos de Jehová, y ellos hablan de una transformación de las vidas a través de un comportamiento, porque piensan que esa labor los va a llevar a Dios, cuando no es así. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué dice Juan 14:6? Adelante, Omar. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces estaba diciendo el Señor Jesucristo que Él es el camino para llegar a Dios. Para nosotros no todos los caminos llevan a Dios, aunque haya religiones o haya sectas que hablen de Dios o te citen algún versículo de la Biblia, porque lo pueden estar sacando de contexto,
o no está fundamentado verdaderamente esa creencia que tienen ellos en lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué es importante saber quién es Cristo para nosotros? Les preguntaba yo a estas personas, ¿para ti quién es Jesucristo? Y entonces, no, pues es un hombre que llegó, llenó los requerimientos que Dios decía y por eso Dios lo exaltó. No, la palabra es clara, que Jesucristo es Dios, que Él vino en forma humana. No estamos diciendo que Jesucristo sea el Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia también es clara en cuanto a, aunque no di a la palabra Trinidad, sí hay una doctrina establecida y que se puede obtener de la Biblia cuando ella misma nos habla de Dios Padre, Dios Hijo y también Dios Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les hacía la pregunta a los discípulos. Para la gente el Señor Jesucristo ya tenía una cierta fama de que Él sanaba a cuanta persona le llevaran enfermo, Él lo sanaba. Y entonces para muchos era un sanador. Pero también hablaba la palabra y decía a la gente que Él hablaba no como los escribas ni los fariseos, sino que Él hablaba con autoridad. Y cuando una persona habla con autoridad, quiere decir que esa autoridad está emanando de Él o le es conferida esa autoridad. Entonces llevaba fundamento la palabra que Él decía a la gente. Pero ¿será que les hizo la pregunta porque Él quería saber qué decía la gente de Él? Él lo sabía, pues es Dios. Y sin embargo, aquí Pedro le dice, es que unos te identifican con Juan el Bautista. ¿Y por qué? Porque acuérdense que Juan el Bautista había sido decapitado. Y entonces mucha gente pensaba que el espíritu de Juan el Bautista había sido depositado en el Señor Jesucristo. Y entonces por eso hacía él lo que hacía. Y otros pensaban que había regresado Elías, porque dice la palabra que Elías fue arrebatado al cielo. Él no murió, él fue llevado un día por Dios a la presencia de él. Y otros pensaban que era otro profeta llamado Jeremías. Pero el Señor Jesucristo les regresa la pregunta a los discípulos. Eso dice la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Él había estado mucho tiempo con ellos y habían visto muchos milagros. Había multiplicado el pan, que había sanado, lo habían visto que había caminado sobre el mar, lo habían visto que Él le había dicho al mar que se aquietara, también lo habían visto que había resucitado a alguien. Y entonces Jesucristo tenía poder ¿sobre qué? Tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre la materia, porque había multiplicado los alimentos, pero también tenía poder sobre la vida, porque había regresado la vida a esas personas que resucitó. Y entonces con todo lo que habían visto, les pregunta al Señor, ¿y para ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido y eres Hijo de Dios. Y no está hablando de un Dios imaginario, porque le está diciendo el Hijo del Dios viviente, reconociendo que hay un Dios que está vivo. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo dijo alguien. Cuando dice no te lo reveló ni carne ni sangre, dice nadie te lo dijo. Eso te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí con ese y yo te digo que tú eres Pedro, está haciendo una separación de la pregunta y la respuesta de Pedro con lo que le está diciendo a él. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense, no le está diciendo, y sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia, sino le está diciendo sobre la roca. O sea, por eso primero les hizo la pregunta, para ustedes, ¿quién soy? Cuando entonces Pedro le está diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente, le está diciendo, eres de la misma naturaleza que Dios. Entonces le estaba diciendo, tú eres Dios, ¿sí? Y entonces el Señor se toma esa respuesta y le está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le está diciendo sobre ti, Pedro. ¿Por qué? Porque la palabra Pedro viene de una palabra en griego que quiere decir piedrita. Imagínense ustedes una iglesia fundamentada en una persona
que se anticipa a actuar y se anticipa a hablar y después tiene duda de lo que dijo y de esa decisión que dijo. ¿Qué pasó con Pedro? Lo ve caminando en el mar y le dice: Señor, déjame ir a donde tú estás, que yo también ande sobre el mar. ¿Qué le dijo el Señor? Ven, Pedro. Y entonces Pedro empieza a caminar y empieza a soltarse un viento en medio del mar y se espanta Pedro. ¿Y qué le sucede? Se empieza a hundir y entonces clama: Señor, sálvame. Y entonces lo toma el Señor y lo levanta. Y después, cuando le dice a sus discípulos el Señor Jesús que iba a ser entregado, que iba a ser arrestado y que iba a padecer, Pedro también: no, Señor, yo voy a estar contigo y aunque me cueste la vida. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Que lo iba a negar. Pedro, Satanás me ha pedido porque te vas a zarandear y tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2. Y así sucedió. Entonces, imagínense que la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, estuviera fundamentada en una persona débil, en una persona titubeante, como Pedro y como nosotros. Está fundamentada en Cristo y en lo que dice la palabra. Es Cristo, Él es la roca. Entonces, lo que dice 2 de Timoteo 3:16, ya nos fue útil la palabra para corregir una creencia, porque hay una religión que dice que el primer papa fue Pedro, y entonces toman este pasaje cuando le está diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acuérdense que no le está diciendo: y sobre ti, piedrita, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Imagínense qué responsabilidad le hubiera dejado a Pedro, porque estaría fundamentado en una persona. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando le está diciendo: a ti te daré la llave del reino de los cielos, no le está diciendo: te estoy dando las llaves del cielo, que es lo que mucha gente se imagina o mucha gente cree. ¿Qué es un reino? Un lugar, y ese lugar que tiene, hay personas y hay un rey, y entonces se está refiriendo a un lugar a donde hay personas y que tienen un rey. Y entonces, cuando le está diciendo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no le está diciendo que te daré las llaves del cielo, no, le está diciendo: a ti te voy a encargar a mi pueblo. Pero aquí no dice eso. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, a partir del versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor: pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La palabra tiene relación, y cuando empezamos a adentrarnos en la palabra misma se va explicando por ella misma, y entonces no inventamos cosas o nos imaginamos cosas. La palabra se debe de explicar por ella misma. Y entonces, ¿qué le estaba encargando? Le estaba encargando a su pueblo. No le dijo: tú vas a ser papa de Roma. Le dijo: te encargo a mis ovejas. Y cuando le está diciendo el Señor: pastorea a mis ovejas, ¿qué le estaba dando a entender? ¿Qué es un pastor de ovejas? El que las cuida, las guía. Las cuida, las guía. ¿Qué más hace por ellas? Las alimenta. Esto nos recuerda el Salmo 23. Entonces el pastor cuida las ovejas. Algo que caracteriza a las ovejas es de que son animalitos muy indefensos. Y si se quedan solitas, pueden llegar a perecer porque no saben cuidarse ellas mismas.
Y entonces el pastor las tiene que llevar a los pastos a que se alimenten, las tiene que llevar cuidándolas a cada una de ellas. Y por eso el Señor asimila a su iglesia, nos dice a nosotros que nosotros somos ovejas, que somos ovejas de su prado. Entonces el Señor le estaba diciendo a Pedro: te encargo mis ovejas, aliméntalas. ¿Y de qué las iba a alimentar? De la palabra. Entonces, esto que estamos viendo era para dejarles claro a los discípulos que todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era para traer vida. Y de esa vida que Él iba a traer a través de su sacrificio, iba a haber un pueblo que iba a comprar con su sangre. Y desde ese tiempo hasta nosotros somos el resultado de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y entonces por eso viene el nacimiento de la iglesia. A partir del sacrificio del Señor Jesucristo, nos describe el libro de Hechos, la promesa que hizo el Señor Jesucristo a ellos. No se vayan de Jerusalén, tienen que esperar la promesa que viene del Padre, aunque Él también lo había prometido. Entonces, el nacimiento de la iglesia es desde el sacrificio de Cristo y hasta el día de Pentecostés, en que Él permite que llegue el Espíritu Santo a que moren las personas. ¿En qué personas va a morar el Espíritu Santo? Los que creen en Él. Y entonces, todos los que hemos creído en ese sacrificio, en la cruz del Calvario que hizo el Señor Jesucristo, recibimos ese Espíritu Santo. Y todos formamos esa iglesia. La palabra habla de un cuerpo. Entonces, nosotros somos parte de ese cuerpo. Que cuando nosotros hacemos esa decisión de creer en Cristo y reconocerlo como Señor, como que Señor, como Dios, y Él nos da la salvación, en ese momento Él también nos da un don, y ese don nos capacita para venir a ser una partecita de ese cuerpo. Y hace rato veíamos, algunos van a ser manos, algunos van a ser rodilla, algunos van a ser ojos, algunos van a ser boca. ¿Por qué? Porque cada parte de ese cuerpo va a tener una función dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces no solamente es el fundamento, o sea, es el fundamento que nos tiene firmes en lo que creemos, pero también es la cabeza porque Él decide hacia dónde va a llevar a ese cuerpo. Y entonces los que estamos en ese cuerpo vamos a desarrollar una función. ¿Para qué? Para hacer crecer ese cuerpo y moverlo conforme a la voluntad de Cristo. Y ya nos queda más claro cuál es la función de la iglesia. ¿Qué comisión le dejó el Señor Jesucristo a los discípulos? Ir a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué diferencia tenemos nosotros como cristianos a cualquier religión? Que nosotros como iglesia no somos un edificio, ¿sí? Somos un cuerpo vivo en el cual mora Dios y en el cual Dios nos guía. ¿A qué? A que esa iglesia crezca. ¿Cómo va a crecer? Cuando nosotros le acercamos el Evangelio a las personas. Entonces las personas creen y entonces Dios los va llevando a las diferentes congregaciones cristianas para que ellos crezcan a su vez. Entonces, conforme a los dones que va Dios dando, va dejando predicadores, va dejando maestros de la palabra para enseñar y edificar a esos nuevos creyentes para que se reproduzcan. ¿Qué sucede con las personas que oyen hablar de Cristo o tienen un conocimiento intelectual? ¿Por qué? Porque ven una película o escucharon, o algún día de chicos los llevaron a una iglesia y oyeron de Cristo, pero no tienen un acercamiento con Él. A diferencia de nosotros, que sí lo conocemos a través de la palabra y tenemos un acercamiento íntimo a través de la oración. ¿Cuántas veces la gente desaprovecha la oportunidad de conocer a Cristo? En lo personal, yo cuando comparto el Evangelio a alguien, para ti, ¿quién es Cristo? Porque lo estoy presentando a Él. A Él es al que quiero dar a conocer. ¿Por qué? Porque Cristo es el que le va a dar su misericordia a esa persona, es el que va a transformar su vida,
y Él es el que le va a dar vida eterna cuando esa persona crea en Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante es saber quién es Cristo para mí? Pero también cuán importante es que las demás personas sepan quién es Jesucristo. Y esa es la labor de la iglesia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir y presentárselos. Pero también dice Dios que conozcamos lo que dice su palabra. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Y defensa a quién? Comentábamos hace rato. Vienen los testigos de Jehová y le pregunto al líder de ellos, ¿para ti quién es Cristo? Es un hombre. Pues si para él es un hombre, ¿creen que ese hombre le pueda dar vida eterna? Pues no, porque para él es un hombre. O sea, si no está reconociendo que Cristo es Dios, entonces no le va a solucionar ese problema de sus pecados. ¿Por qué? Porque lo está negando. Cuando ellos están negando la deidad de Cristo, porque el texto de ellos está cambiado. Vean qué dice Juan 1:1 en la Biblia. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, y el verbo era Dios. El texto de ellos termina diciendo, y el verbo era un Dios. Hay partes de sus Biblias que no han podido cambiar. Vamos a ver qué dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Entonces está diciendo que viene una voz que clama en el desierto y está preparando el camino ¿de quién? De Jehová. Ahora vámonos al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Entonces la profecía dice en Isaías 43 que hay una voz que clama en el desierto y que está preparando el camino de Jehová. Los testigos creen en Jehová, dicen. Vamos a ver qué dice Juan 1 a partir del versículo 22, y lo leo. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Le están preguntando a Juan el Bautista. Y en el versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿de quién estaba hablando ahí esa profecía? Uno, estaba hablando de la voz que clamaba en el desierto. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién dice que era esa voz? La de Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista, como decía la profecía, estaba preparando el camino de Jehová, en el Nuevo Testamento vemos que Juan el Bautista estaba preparando el camino ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Jehová. Es Jehová, es Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis. En el capítulo 1, a partir del versículo 5, lo leo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega y principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, Él todopoderoso. Entonces, si está diciendo que todo ojo va a ver a alguien que fue traspasado, ¿a quién traspasaron? Y en el versículo 8 está diciendo que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿quién es Cristo? Dios. Es el Todopoderoso. Él es Dios. Desafortunadamente para ellos no lo es. Entonces, ¿cuál va a ser el camino de ellos? Un día van a estar delante del Señor
y sus rodillas se van a doblar, van a estar hincados delante del Señor y entonces se van a enterar de que Él es Dios. Pero ya no, su vida ya no va a tener remedio. ¿Por qué? Porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Oye, ¿Dios tiene un libro de la vida? Sí. ¿Y qué escribe en ese libro Dios? ¿O qué escribió? Los nombres de las personas que creyeron en Él. Sí. Vamos a ver igual Apocalipsis, en el capítulo 20, a partir del versículo 11, dice la palabra: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, sí hay un libro. Hay un libro que tiene Dios y están los nombres de todos los que hemos creído y de todos los que van a creer. Ese libro lo tiene Dios. Y entonces, con espanto, con tristeza, van a ver estas personas que no creen en la deidad de Cristo, de que sus nombres no están ahí. Oye, es necesario que ellos crean, porque ellos dicen que Jesucristo es su Salvador y hablan también de los pecados. ¿Es necesario que ellos crean que Jesucristo es Dios? Sí. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 10, a partir del versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando estamos leyendo en la Biblia el Señor, esa palabra está escrita en griego con un término que se deletrea Kyrios o Kurios, y esa palabra quiere decir Dios. No es lo mismo que yo le diga a él, señor Carlos, que es de una persona a otra, a cuando me dirijo a Dios y le digo Señor. Cuando alguien se dirige a Dios como Señor, está usando uno ese término, Kyrios o Kurios, y está aplicado a la deidad. Entonces está diciendo que si confesare con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero como ellos no creen en la deidad de Cristo, entonces no están aplicando este verso. Y entonces ese conocimiento que tienen de que Cristo vino y que fue colgado de un madero, dicen ellos, y los salva de sus pecados, pues se quedaron a medias. ¿Por qué? Porque no le están reconociendo la deidad. Y cuando no reconocen la deidad del Señor, lo están negando. Entonces se van a acercar con el Señor. Tú no eres Dios, pues entonces no te salvo, porque no me estás reconociendo. Así es. La palabra dice que si nosotros nos avergonzamos del Señor Jesucristo delante de los hombres, Él también nos va a negar delante de su Padre. Ellos están negando la deidad de Cristo delante de los hombres, y entonces el Señor los va a negar a ellos delante de Dios su Padre. Oye, ¿y entonces de qué les sirvió a ellos andar de casa en casa dejando un folleto o compartiendo de que cambias tu vida, cuando eso no les va a ayudar? Fíjense por qué. ¿Se acuerdan que hablábamos de un nuevo nacimiento? Lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Fíjense, aunque uno les muestra. ¿Qué dice Isaías 9? Lo leo.
Isaías es un libro que está escrito por un profeta hace casi 2700 años. Dice la profecía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y cuando dices niño, bueno, pues es otra persona, un ser humano, pero fíjense. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es eterno? Solamente Dios, príncipe de paz. Y luego en Isaías 7:14 dice la profecía: por tanto, el Señor mismo, ¿cuál Señor mismo? Dios. Os dará señal, he aquí que la Virgen, y ahora sabemos que María, porque lo vemos en el Nuevo Testamento, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando leemos Mateo en el capítulo 1, en el versículo 21, la palabra dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces ahí mismo confirma: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se está refiriendo a Cristo. Pero si allá en Isaías está diciendo que es Dios, porque es Emmanuel, entonces ¿quién es Cristo? Y entonces cuando les estamos mostrando que eso es lo que dice la palabra y no lo creen, entonces no le están creyendo a Dios. Y entonces son falsos profetas, porque se llaman testigos de Jehová. ¿Qué es un testigo? Alguien que les consta algo de alguien o de algo. Y entonces, sí, yo soy testigo de Dios por esto y por esto, por esto. Nosotros somos testigos ¿de quién? De Cristo. Porque aunque yo no estuve presente ahí cuando el Señor fue crucificado, la palabra me dice que nosotros fuimos juntamente crucificados con Él. La palabra me lo dice y yo lo creo. Habrá cosas que ahorita no lo entienda yo. Cuando esté en la presencia de Dios, Él me va a revelar esas cosas. Y lo mismo a los que estén allá con Él. Entonces, Él me dio salvación. Y eso es en mi presente. Y entonces puedo dar testimonio de que Él me dio salvación. Y entonces yo sí soy testigo de Cristo. Porque es algo que me consta. Y asimismo los que escribieron los evangelios, a ellos les constó de quién era Cristo. Por eso decía Juan: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, al verbo de vida, de eso damos testimonio. Entonces Juan y quienes escribieron los evangelios dieron testimonio de algo que a ellos les constaba. No era algo que imaginaron, ellos lo vieron. Y por eso los milagros de Cristo y las resurrecciones que hubo, que ellos les constó ver, están escritas aquí en la Biblia para nuestra enseñanza, para que seamos redarguidos, para que seamos corregidos, para que seamos lo que dice 2 Timoteo 3:16, que lo vimos hace ratito. Y entonces vamos viendo que toda la palabra se relaciona, y entonces no hay contradicción. Algo que me puede estar diciendo una profecía hace 2700 años, o lo que me dice Génesis 3:15, o lo que estamos viendo ahorita, o lo que vemos que nos dice Apocalipsis, toda la Biblia está estrechamente relacionada, y entonces entre ella no hay contradicción. Y en ellos sí se encuentra contradicción, porque no reconocen la deidad de Cristo, y sin embargo cuando tú les muestras, y aún con su texto de ellos, no lo creen. Entonces, quiere decir que no le creen a Dios, ni siquiera creen lo que ellos tienen. ¿Por qué estamos dando este mensaje? Porque va a haber ocasiones en que tengamos contacto con alguien que pertenece a esa religión, y si nosotros le queremos predicar el Evangelio, le tenemos que redarguir, le tenemos que corregir, le tenemos que enseñar lo que dice 2 Timoteo 3:16. ¿Para qué? Para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Y si ellos vienen al conocimiento de la verdad que está escrita, entonces ellos pueden creerle a Dios, y entonces ellos van a recibir la
misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra que Dios quiere que tengamos presente. Para mucha gente quizá lo ponen como excusa, porque se les hace increíble decir, oye, entonces si yo recibo al Señor Jesucristo y si yo le digo que me perdona todos mis pecados, absolutamente todos tus pecados. Pero eso no te da libertad, eso no te da justificación para que digas, bueno, ya quedé libre de culpa y puedo hacer lo que sea, o con eso tengo permiso de seguir pecando. No, porque Dios nos llama a una vida de santidad. Y la santidad no significa alguien que ya no peca, significa alguien que está apartado para Dios. Entonces, es muy, muy importante que la persona tenga que creer que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados en esa cruz del Calvario. Fíjate lo que nos dice el versículo 17 y 18 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la diferencia o la distinción entre alguien que va a ser condenado y alguien que no, es, ¿creíste en el Señor Jesucristo para salvación? El Señor no te condena. ¿Lo rechazaste? ¿No quieres creer en Él? La condenación está sobre ti. Dice el versículo 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Veamos Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oye, pero no que Dios a través del Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Sí, sí lo hizo, pero como tú te rehusaste a creer que podías tener salvación, entonces sí eras juzgado, porque rechazaste a Jesucristo. No creíste que Él podía darte la salvación. Entonces dice el versículo 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego arde también con azufre. Si nosotros vemos el versículo 8 de Apocalipsis 21, nos dice la Escritura, pero los cobardes, a los que les da miedo salirse de la religión y creer y seguir a Jesucristo, y los incrédulos, los que no quieren creer en Él, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Yo tengo mi religión y tengo mis imágenes, y mis imágenes me han hecho muchos milagros, entonces yo creo en ellos. Entonces, esa persona que quiere seguir confiando en sus imágenes es una persona idólatra. Y todos los mentirosos, no, yo no tengo pecado, yo estoy bien con Dios, yo todos los días me persino, yo todos los días me encomiendo a Dios. Pero ¿tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes un nuevo nacimiento? ¿Estás seguro que ya te perdonó de tus pecados? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? ¿Confiaste en Él como Señor y como Salvador? Entonces, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué tienes que hacer? Yo te quiero invitar en esta mañana, después de lo que has escuchado que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios hoy te está diciendo a ti. Si hoy le has creído a Dios, yo te invito a que hoy le entregues tu vida, a que le pidas perdón por tus pecados, a que hagas esta decisión. Y si tú quieres creer y quieres confiar y le vas a creer a Dios que Él te va a perdonar de tus pecados, cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Dile esto a Dios. Dios Todopoderoso,
he pecado contra ti, y ahora he escuchado que mis pecados me condenan a ir al infierno. Señor, yo te ruego que me perdones, me arrepiento de mis pecados. Yo he creído que el Señor Jesucristo hace 2000 años vino a morir, a padecer del Calvario. En cada herida, en cada llaga de su cuerpo, mis pecados fueron puestos y por esas heridas yo soy sanado. Ese castigo que Él recibió en la cruz del Calvario, yo lo merecía. Él lo recibió y el Señor Jesucristo ocupó mi lugar. Ahora yo te ruego, Señor, que esa sangre que fue derramada de su cuerpo sea para lavar mis pecados. Creo que Él murió en la cruz pagando mis culpas, pero también creo que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó, fue levantado de los muertos y Él ahora está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Gracias, Dios, que me has convencido con el Evangelio, porque ahora lo creo y ahora sé que yo soy perdonado y librado de esa condenación eterna. Y sé también que ahora que he sido perdonado por ti, ahora te puedo llamar Padre, porque tú me reconoces como hijo. Conozco que no tengo ningún mérito en esta salvación y ahora te ruego que vengas a morar en mí, que me selles con tu Espíritu Santo y que guíes mi vida en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Te ruego que me des la capacidad, que me des el don de poder hablar, de tener las palabras para dirigirme y a otras personas, y que tú me lleves a hablarles de ti y a compartirles este mensaje de salvación. Te doy gracias, Señor, y te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y gracias, Dios eterno, por esta gran bendición y esta misericordia que recibo de ti. En el nombre precioso de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Si tú has tenido sinceridad en tus palabras, verdaderamente te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida a Dios, y Él ha visto la sinceridad en tus palabras y ha visto la honestidad en tu corazón, Él te ha perdonado tus pecados. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, versículos 7 y 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, en este momento hay celebración delante de Dios en el cielo por tu arrepentimiento, porque ahora has pasado a ser parte de la familia de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. Vamos a agradecerle a Dios. Padre Santo, te agradecemos, Señor, tu palabra, porque es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Señor, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra nos redarguye y también tu palabra nos instruye. Señor, síguenos dando entendimiento de tu palabra para que podamos hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque hemos recibido la enseñanza que viene de ti y que nos hace crecer en nuestra fe y que nos da fundamento de lo que creemos. Y de esta manera, mientras crezcamos en la fe y en la enseñanza que es tu palabra, podemos estar seguros de que ninguna teoría, ninguna filosofía, ningún conocimiento humano, ni ninguna creencia ajena a lo que dice tu palabra nos va a poder mover de lo que creemos de ti, Señor, y que es lo que nos enseña tu palabra. Te agradecemos, Padre Santo, por esta bendición y te agradecemos y reconocemos tu nombre
A tu nombre damos gloria, toda la gloria y la honra te pertenecen a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, Señor, nuestro Dios. Amén.